Citación de informes y documentos técnicos. Introducción a los informes y documentos técnicos. Un informe técnico es un documento formal que describe el estado de un problema científico o técnico o los resultados de una investigación. Los informes técnicos son elaborados por expertos o equipos multidisciplinarios y se caracterizan por ser objetivos e independientes. Ejemplos: informes de agencias gubernamentales, reportes de laboratorio, publicaciones técnicas de empresas. Los informes y documentos técnicos son publicaciones que presentan datos específicos, resultados de investigaciones o análisis, detallando un tema. Normalmente son generados por instituciones, empresas u organismos gubernamentales. Ejemplos de estos documentos incluyen informes de sostenibilidad de una empresa, reportes de avances de proyectos de ingeniería o análisis sobre políticas públicas de organismos internacionales. Estos documentos son claves en la investigación científica, debido a su alta especialización y relevancia actual. Por ello, es fundamental citarlos correctamente para garantizar la validez y confiabilidad de nuestras fuentes. La estructura de la citación en el estilo Vancouver tiene un formato básico: autor, título del informe, lugar de publicación, editorial o institución, año, número de informe si se aplica. Un ejemplo es el que podemos observar: World Health Organization, World Malaria Report 2023, Geneva WHO 2023, reporte, número, y identificamos con el folio que tiene este reporte. En el formato Vancouver, la estructura para citar informes es muy clara y sigue un orden específico, como el que se les indicó: el autor o institución responsable, el título del informe en cursiva, la ciudad donde se publicó, el editor o institución que publicó el documento, el año de publicación y, si se aplica, el número de informe. Así como lo hemos mostrado en nuestro ejemplo. Fíjense que cada elemento contribuye para identificar el documento de manera precisa. Identificación de la información clave en un informe. La información necesaria para la referencia es la autoría. La autoría la da la organización o autores individuales. El título completo del informe, el año de publicación, el lugar de publicación y editorial, y el número de informe si se aplica. Nota: los informes pueden carecer de autor individual. Muchas veces son realizados por un equipo. En este caso, se cita a la institución responsable. Cuando trabajamos con informes, encontramos toda la información necesaria para citarlos. Esta puede ser un reto. Por ejemplo, algunos informes no tienen autores individuales, en cuyo caso debemos citar a la organización o a la institución responsable. Siempre debemos de buscar el título completo, la fecha de publicación, el lugar de publicación. Supongamos que citamos un informe técnico de Siemens, la referencia quedaría como Siemens Annual Financial Report 22, Munich Siemens 22. Entonces pueden localizar. Esto garantiza que cualquier lector pueda localizar este documento de manera exacta. Los informes de organismos internacionales tienen una estructura de referencia.
Tenemos la organización como autor, el título, el lugar y la editorial y el año. Los informes de organismos como las Naciones Unidas o el Banco Mundial son referencias comunes en la investigación. En estos casos, la institución se cita como autor. Por ejemplo, para el Informe de Desarrollo Humano para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se estructura así: United Nations Development Program, Human Development Report, 22, New York, UNDP 22. Este formato destaca la importancia de especificar tanto la institución como el lugar y año de publicación para asegurar la correcta localización de la fuente. Nota: los organismos internacionales son frecuentemente usados en investigaciones de tipo interdisciplinar. Informes corporativos y técnicos. ¿Cuáles son las particularidades? Las empresas pueden ser el autor, deben incluir información sobre el departamento o unidad que emite el informe. En los informes corporativos, la empresa o departamento específico suele fingir como el autor. Además, estos informes pueden incluir detalles únicos, como identificadores de tipo interno. Por ejemplo, el informe de sostenibilidad de Siemens sigue el formato Siemens EIG, Annual Financial Report 22, Munich Siemens 22. Al citar este tipo de documentos, verifica siempre si incluye datos adicionales como un DOI o un número de catálogo, ya que facilitan su trazabilidad. Es importante, como nota, que verifique si el informe tiene un identificador. Si este identificador lo tiene, anéxalo. Documentos técnicos con DOI. Algunos informes incluyen un DOI, un identificador de objeto digital, lo que simplifica su localización. Por ejemplo, para un informe del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, NIST, la referencia quedaría como la National Institute of Standards and Technology, USA, entre paréntesis, NIST, Cybersecurity Framework Review 1.1. La ciudad y el número de catálogo con lo que identificas, el año y anexamos el DOI. El DOI es especialmente útil para informes que se actualizan regularmente o que tienen versiones de tipo digital. El uso del DOI facilita la localización y validación de documentos técnicos. También el DOI es especialmente útil para informes que se van a actualizar regularmente o que tienen versiones de tipo digital. Casos especiales, informes sin fechas. Al citar informes sin fechas, usamos las siglas S.F encerrada entre corchetes, que significa sin fecha. Por ejemplo, un informe de la FAO sin fecha específica se citaría como Food and Agriculture Organization. Global Soil Partners Implementation Plan, que es el título del informe, y entre corchetes la S.F, sin fecha. Es importante aclarar en el texto o contexto si la fecha no está disponible o si se asume una aproximación. Para informes sin fecha, se recomienda buscar datos adicionales en la fuente original. Citación de resúmenes o versiones resumidas. Si se cita un resumen,
tenemos que poner autor, título del informe, entre corchetes la palabra resumen, lugar, editorial y al año. Al trabajar con versiones resumidas de informes es fundamental especificarlo en la referencia. Por ejemplo, al citar el resumen para responsables de políticas del IPCC, sería la siguiente ejemplo, el nombre de la asociación, prácticamente el título que tiene aquí, la ciudad que es Génema y el IPC 2021. Asegúrate de especificar que se trata de un resumen. ¿Cómo sabemos que aquí estoy especificando que es un resumen? La palabra summary en inglés significa resumen. Esto asegura que el lector entienda que se refiere a una síntesis, pues, del documento completo. Herramientas para una citación de tipo automática. Para ahorrar tiempo podemos usar herramientas como Zotero, Mendeley o EndNote, configuradas en estilo Vancouver. Estas plataformas permiten importar y exportar información directamente de la base de datos y generar las referencias. Una breve demostración de cómo agregar un informe desde una base de datos puede ser útil. Ejercicio práctico. Se proporciona un informe real para que ustedes practiquen. Por favor, consulta la siguiente liga. Vamos a practicar citando este informe de la Organización Mundial de la Salud. Es un informe sobre la salud en el mundo que se generó en el 2022 en la ciudad de Ginebra por la Organización Mundial de la Salud. Tómese un momento para identificar los elementos claves y reestructurar la referencia en estilo Vancouver. Después revisaremos juntos su respuesta. Respuesta. Este informe 2022 sobre los progresos realizados, resumen ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud, con siglas OMS en formato Vancouver, tendría la siguiente información para su referencia. Organización Mundial de la Salud, informe de 2022 sobre los progresos realizados, resumen ejecutivo, especificamos, Ginebra, OMS, 2022. Disponible y ponemos la figura. Este informe fue publicado el 18 de mayo del 2022 y ofrece una visión general del Plan de Acción Mundial relativo al Objetivo del Desarrollo Sostenible 3, destacando las sinergias entre los organismos signatarios para abordar la pandemia y acelerar el progreso hacia los ODS en todos los niveles. En el estilo Vancouver, quiero que observen cómo está escrita. Nuestra referencia no es obligatorio incluir el enlace de Internet. Si la referencia ya tiene toda la información necesaria para identificarla y localizar el documento, recuerden que es autor, título, lugar de publicación, editorial, año. Sin embargo, se puede incluir el enlace en los casos que sea útil para el lector, especialmente si se trata de documentos exclusivamente en formato digital. Es así que nosotros agregamos disponible en y colocamos la liga en este ejemplo. A continuación, se colocaron las referencias bibliográficas de los informes que se utilizaron.